Con los pies en la tierra. 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 Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Con los pies en la tierra, una coproducción de la Universidad del Trabajo del Uruguay y Agua Vida. Hoy abordaremos junto a estudiantes, técnicos y docentes el manejo preparto de las vacas lecheras. A continuación, les presentamos la entrevista que los estudiantes le realizaron al doctor Daniel Camarota, asesor técnico de un establecimiento lechero, integrante del grupo 8 meses de primavera e integrante de Agua Vida. Con los pies en la tierra, hoy visitó el establecimiento Los Pepeos en Florida y conversamos con el doctor Daniel Camarote acerca de las vacas y el manejo que se le debe realizar cuando están en preparto. Si la noche es para siempre, yo quiero soñar despierto, soñar que nuestro cariño no quiere darse por muerto. ¿Cuál es el criterio que se utiliza para secar una vaca lechera? Y bueno, normalmente nosotros tenemos dos criterios. Uno es por baja producción y el otro por preñez avanzada. Es decir, que incluso en nuestro programa de la computadora son los dos ítems que utilizamos. Es decir, no importa la producción de leche que esté dando, cuando llega a los entre 6 meses y medio, 7 meses de gestación, empezamos el secado de la vaca, a los efectos de que tenga un periodo de descanso aproximado de 60 a 65 días. El otro criterio, es decir, que ojalá que no sea que utilizamos generalmente, es cuando la producción es mala, por eso generalmente corresponde a vacas, es decir, que por algún problema alimenticio o por su propia calidad de vaca está produciendo demasiada poca leche cuando la gestación todavía no es muy avanzada. El ideal sería la vaca que se seca a los 7 meses de gestación y con producciones de leche que estén por debajo del promedio del resto de la sala, ¿no? Y cuando hablamos de la condición corporal, ¿qué condición corporal es? El ideal es de que la vaca salga de la sala de ordeña y no necesariamente lo ideal lo que realmente se produce, depende de múltiples factores. Cuando el animal se encuentra gestado, a partir del 4º o 5º mes de gestación, es cuando utiliza mejor los nutrientes en kilos de carne o de grasa corporal. El ideal es que salga con un estado corporal de 3,5, 3,7, para hablar de algo, un estado de manufactura buena, para después nosotros poder mantener ese estado en el preparto y que llegue a parir justamente en esa condición. Lo que hacemos prácticamente después es mantenimiento de peso, porque la alimentación de que ella recibe en el último mes va destinada no solamente al peso de la vaca, sino a la placenta, a los tejidos fetales y a la constitución del feto, ¿no? La parte plástica, la parte de tejidos, de huesos. ¿Qué incidencia tiene el estado corporal en el futuro de la vaca? Bueno, es decir, el inicio de la nueva lactancia, es decir, para la cual esta vaca se está secando, es decir, la producción de leche tiene dos bases. Uno, la alimentación futura de la próxima lactancia y después la pérdida de kilo corporal, es decir, que parte de la grasa que ella tiene en su carne, es decir, se va a transformar, va a perder kilos, se va a transformar en energía y en proteína y va a estar plasmado en la futura producción de leche. El ideal, como decíamos, es que la vaca cuando se va a producir el parto no tiene que tener un estado corporal muy excesivo, grado 5, por ejemplo, que sería una vaca gorda ya en condiciones de abasto para faena, porque se pueden presentar, como podemos ver más adelante, algunos problemas de tipo metabólico. Pero sí tienen que tener un peso adecuado, porque a partir del momento que ella da cría, empieza a aumentar la producción de leche y cuando el pico de producción de leche que se va a producir entre los 60 y 90 días, ella va a perder 1,2 de condición corporal. Es
es decir, que la vaca va a perder kilos, va a aumentar la producción de leche, y si arrancamos con una vaca que está con una condición corporal que no es adecuada, cuando llega el pico de lactancia va a estar en condiciones corporales inadecuadas, no va a ser una vaca flaca. La alimentación de la vaca lechera durante el periodo seco es determinante del estado y la condición corporal al parto, y a su vez la condición corporal al parto de la performance productiva y reproductiva futura del animal. Veamos lo que sigue. Una vez secada la vaca, ¿cuál sería el manejo alimenticio a seguir hasta el próximo parto? Bueno, normalmente lo que hacemos es, después que se seca, es importante la parte del secado, porque quizás tú no me lo preguntás, pero es importante los efectos de la lactancia posterior. Hay muchos métodos de secado, hay algunos secados que son 24 horas, se seca brutamente el animal, se le coloca algún antibiótico intramamario y se deja brutamente de ordeñar. Y hay otro secado que es un secado escalonado, en el cual el animal, en el correr de una semana o 10 días, se va vamos a ir alejando los ordeñes de 24 a 48 horas, 72, buscando y bajando la cantidad de comida que se le da, los efectos de que también vaya decreciendo la producción de leche. Si vamos a decir, cese de alimentación para producir el secado es muy marcado, está en una etapa productiva de la vaca en la cual lo sufre. Es decir, no es bueno que una vaca durante 6-7 días se le baja brutalmente la comida para que se seque, porque después es muy difícil hacer la recuperación que tenemos de la parte proteica y de la parte de energía. Entonces, después de un secado razonable, en el cual el bovino no pierde muchos kilos, hacemos una alimentación que puede ser con muy poco verde, es decir, tratamos de que no haya verde, y que generalmente lo hacemos a campo natural, con alguna alimentación rica en fibra, o puede ser silo de maíz, que tiene buen nivel energético, o silo de sorgo, hasta los 30 días del preparto. En el preparto, 30 días previos a ello, ahí sí, nosotros arrimamos generalmente a donde se va a desarrollar las pariciones, y son sometidas a una alimentación en la cual entramos a considerar muchos factores. Primero, que la alimentación sea lo que se llama vulgarmente lo más aniónica posible. Vamos a tratar de ser un poco más explícito, porque está bastante en boga el uso de algunos productos, sales aniónicas, que simplemente lo que se quiere decir con eso, que la alimentación no tiene que tener ni mucho calcio, ni mucho magnesio, ni mucho potasio, que son cationes, y sí, porque si tienen ese exceso, pueden producirse algunos cuadros metabólicos en el posparto, como puede ser la hipocalcemia. Luego tratamos de que la alimentación sea lo más aniónica posible, no usamos sales aniónicas. Es muy difícil a veces en base a sales poder regular el lote, es decir, que todo el lote sea parejo en lo que respecta a la administración de sales. Por lo tanto, no usamos sales aniónicas, sí tratamos de que la alimentación sea aniónica. ¿En qué consiste esto? Y bueno, que reciban granos, que no reciban verde, que no vayan, por ejemplo, a una pastura como puede ser avena, que es rica en potasio, o puede ser alguna pradera o un trébol o leguminosas que son ricas en calcio. Tenemos que tratar de que la alimentación preparto, dado de que la vaca fisiológicamente en el mes antes del parto la función ruminal entra a decrecer, prácticamente la función es un 2/3 de lo que realmente tendría que cumplirse. Gran espacio anatómico funcional de la panza lo ocupa el feto que está creciendo, a partir de la base que el último mes el feto crece al doble en su tamaño. Entonces tenemos que hacer una alimentación en la cual hay que contemplar que estamos con un rumen mucho más reducido, en el cual tenemos que meter la mayor cantidad de alimentación o granos con el mayor nivel adecuado de energía, prácticamente sin cationes, sin calcio, sin magnesio, y con unos niveles que lo podemos aportar aparte de la alimentación de concentrados, en base a fibra para estimular la rumiación. Es decir, podemos evaluar si la dieta es adecuada, por ejemplo, por el aspecto de la materia fecal. Es decir, la materia fecal tiene que tener el aspecto de torta, no puede ser fluida ni líquida, porque esto nos puede estar diciendo que nos está faltando fibra, y que hay demasiado concentrado,
O de lo contrario, si la materia fecal es muy seca, muy parecida a las heces del equino, puede ser que nos estemos pasando de repente en la cantidad de fibra. Es decir, regular la alimentación por el aspecto de la bosta y partiendo de la base, resumiendo, que tiene que haber en poca cantidad, mucha contracción de energía, puede ser raciones ricas en granos, el nivel de proteína que requiere una dieta, por ejemplo, una vaca en el preparto, es más o menos de acuerdo a la necesidad que tiene una vaca que va a producir 10 litros. Con 1 kilo 200 gramos de proteína, de repente por ahí estamos contemplando las necesidades. La alimentación igual se da el edema ese, ¿por qué ocurre? Claro, lo que pasa es que el edema de la gestación es fisiológico, es decir, todas se edematizan. Es un tema de grado, es decir, a las 24 horas cuando las vaquillonas son ordeñadas prácticamente desaparece. El tema es cuando él persiste, se hace crónico, como hablábamos hoy. Ahí es donde aparecen los problemas. Aparecen los problemas por la no bajada de leche. Estas vaquillonas, una vez que se produce el parto y se ha ordeñado, es decir, podemos ir de repente a la sala de ordeño a ver las vaquillonas paridas ayer antes de ayer, ya prácticamente ha desaparecido. A continuación veremos la importancia de realizar un manejo diferencial del preparto, tanto en vacas como en vaquillonas, la incidencia de la época o estación de parto en la performance productiva y reproductiva de los animales, el estatus mineral al momento del parto y la importancia de un correcto manejo sanitario en el preparto de los animales productivos. A la hora del preparto, ¿hay diferencia entre el manejo de las vaquillonas y las vacas? Sí, por supuesto. Si vamos a partir de la base, ¿cuáles son los problemas que se nos presentan o se nos pueden presentar con las vacas y con las vaquillonas? Y a partir de eso vamos a ver que vamos a tener que manejarlas distinto, a una u a otra. Si tú me decís cuáles son los problemas que se presentan en el periparto, en el posparto, en las vacas, y generalmente son todos problemas de tipo metabólico. ¿Qué problema metabólico? Hipocalcemias, hipomagnesemias, porque generalmente la vaca que llega al parto, especialmente la vaca holandesa que ha tenido 3, 4 lactancias anteriores, son generalmente vacas que llegan casi en un desequilibrio metabólico, no solamente para el lado del calcio, sino que también para parte de la glucosa en sangre o para la energía. Es decir, por eso es que decimos que las vacas que van a parir, las vacas adultas no pueden parir muy gordas. Es decir, si la alimentación que le estamos brindando nosotros no llega a ser suficiente, echa a mano a la grasa que tiene de la propia gordura y se generan cuadros justamente de una enfermedad bastante conocida que se llama cetonemia o cetosis, que se presenta bastante en las ovejas, que le llaman tosemia de la preñez en las ovejas o enfermedad de la mellicera. Acá se presenta lo mismo. Echa mano a la grasa, del metabolismo de la grasa forma mucha acetona y la acetona la intoxica. De ahí que el estado corporal de las vacas tiene que ser un estado corporal de manufactura buena, 3,5, 4, nunca vaca gorda, y tenemos que contemplar bastante bien la dieta de ellas, sobre todo en los niveles que tiene que los niveles del preparto no tienen que ser altos en calcio ni en cationes, y sí que tiene que ser una dieta rica en elementos energéticos y unos niveles de fibra adecuada. ¿Por qué? Porque las causas más importantes de mortandad en las vacas en el periparto es por dismetabolia, por hipocalcemias o por acetonemia. ¿Qué nos pasa con las vaquillonas? Las vaquillonas llegan por primera vez, es decir, todavía no han lactado, por lo tanto, todo lo que a la vaca le puede faltar en las vaquillonas que seguro no va a faltar, porque ellas no han lactado nunca, es decir, que el tema de los minerales no es tan grave como puede ser la vaca de tercera o cuarta gestación. Los problemas más importantes de las vaquillonas son los problemas de histosias, es decir, el tamaño del ternero al nacer o por alguna presentación defectuosa. Entonces, si las engrasamos demasiado con vaca gorda, quizás el problema no va a ser tanto del problema metabólico, sí de engrasar demasiado el canal del parto. Entonces podemos tener problema o agravar el problema de histosia, es decir, el problema que se puede presentar de que las vaquillonas no tengan el tamaño adecuado para el pasaje del feto.
Por lo tanto, si esos son los problemas y son diferentes en vacas y en vaquillonas, en el preparto lo hacemos distinto. Primero, no las tenemos juntas, como tampoco las tenemos en la sala de ordeña. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia. Entonces, si ponemos vacas con vaquillonas juntas, seguramente las vacas van a ser dominantes en los comederos, van a comer ellas y vamos a ver cómo las vacas se nos engrasan demasiado, que es lo que no queremos, y las vaquillonas se nos enflaquecen demasiado y podemos tener, es decir, no por exceso de grasa, sino por defecto de estado corporal, distocias, al revés. Por lo tanto, el manejo tiene que ser separado. Por supuesto que las vaquillonas tienen que comer menos que las vacas. Si calculamos un porcentaje de grano para darle, calculamos que una vaca puede estar pesando 500, 600 kilos, la vaquillona andar en 450, la cantidad de grano que tiene que comer es de acuerdo al peso corporal. Por lo tanto, hay que manejarla de separado. ¿Qué ventajas tiene la aparición en primavera frente a una aparición en otoño, según su punto de vista? No, de acuerdo a mi punto de vista, es más fácil producir que las vaquillonas paran en otoño y no en primavera. Es decir, la aparición de primavera, que en este caso en particular nos ha llevado, es que el manejo es mucho más difícil. Es decir, la alimentación se hace más complicada porque el preparto lo pasan en invierno. Es decir, que el preparto lo están haciendo en junio, julio y agosto. Las necesidades son mayores y cuando el feto crece más que es el último mes, nos agarró por lo menos este año y casi todos los años contemporáneos, son mucho más los requerimientos alimenticios, vamos a decir, de mayor valor económico. Es decir, estas vaquillonas han recibido silo maíz, ha recibido grano húmedo, ha recibido concentrado proteico. Es decir que la dieta es mucho más costoso que en la aparición de otoño, en los cuales las vaquillonas no tienen tanta necesidad de compensar por el punto de vista energético. Entonces, los requerimientos son mucho mayores para la aparición de primavera. Eso es la realidad. Nosotros lo hacemos ahora en base a que queremos mayor cantidad de animales en pico de lactancia en diciembre y enero, cuando este establecimiento tiene mayor disponibilidad de pastura. ¿Por qué antes se daba calcio y ahora se da fósforo, preparto? El procedimiento por el cual se da fósforo antes de parir es porque el fósforo actúa como estimulando de la glándula paratiroides, que es la glándula encargada de movilizar el calcio de los huesos cuando realmente ella lo precisa. Es decir, es un tema de velocidad, no de cantidad de calcio. Cuando ella hace la bajada de la leche, que pierde mucho calcio, tiene que rápidamente movilizar el calcio de él. ¿Cómo se maneja sanitariamente el ganado en el periodo de periparto? Bueno, mira, normalmente eso depende de cada establecimiento. Es decir, en el caso de todo depende, vamos a decir, de la incidencia de determinadas enfermedades infectocontagiosas o parasitarias en el establecimiento. Si yo pienso de que no podemos pasar una receta para todos los establecimientos. Es decir, lo que normalmente hacemos cuando la vaca se arrima en el mes antes de parir, tratamos de, como hablábamos recién, de mejorar la parte alimenticia, tratar de controlar toda la parte de minerales a los efectos de no tener ningún tipo de insuceso de afecciones metabólicas, y en este establecimiento en particular, aparte de vacunar contra leptospirosis, se vacuna también contra clostridiosis. Es bastante frecuente en nuestro país las afecciones clostridiales, como puede ser la mancha, el edema maligno, en el cual acá hemos tenido incidencia también, y hacemos el mismo manejo, se vacuna con estas bacterinas que son contra clostridio, es cosa que el ternero también tenga una respuesta inmunitaria adecuada a través del calostro de tipo pasivo, y después cuando el ternero se suelta de la guachera, se hace un plan de vacunación, un booster de refuerzo a los efectos de que la vida posterior de ese esté inmunizado contra este tipo de afecciones. Aparte, hay establecimientos en los cuales es común que se haga un tratamiento antiparasitario. Acá no lo hacemos, es atendible, aquello que tiene mucha incidencia, dado que en el periparto la inmunidad del vacuno baja y pudiera de repente por ahí haber algún empuje parasitario. Normalmente, acá los temas de los parásitos los tratamos hasta el sobreaño aproximadamente, y después tratamos de ir rotando los posteriores para que se vaya creando y que se crea inmunidad sobre la parte de parasitosis. Pero hay establecimientos que hacen un trabajo de desparasitación también en el periparto, lo cual no lo veo mal, depende de cada establecimiento, no hay mucha receta para eso. ¿Qué es el tiempo que tiene que pasar para asistirle a la vaca?
si ella no está pariendo sola? Hay que hacer un tacto, palpar y ver si hay dilatación. Es decir, que eso no es matemático, es decir, no es un problema de tiempo. Es decir, desde que tú la arrimás porque empiezan a aparecer los primeros síntomas dolorosos, de que hay contracciones, que se levante, que se echa, de ahí, bueno, se arrima, se hace un tacto y se ve. Si ya está el tapón mucoso y hay dilatación y más de 4 dedos, se espera hasta que empieza a aparecer la bolsa, ¿no es así? A partir de ese momento se vuelve a ver qué viene dentro de la bolsa, si viene presentación anterior, si viene de mano, si viene de presentación posterior, si viene de pata. Y ahí se atiende. Es decir, si el parto se produce solo es mejor. Que en vaca generalmente hacemos eso, dejamos que se produzca el parto lo más natural y dejando a la vaca tranquila. En el caso de vaquillonas generalmente hay que atenderlos, especialmente cuando tenemos riesgo que el feto sea muy grande. Como es sabido por todos, en los últimos años la producción lechera ha registrado una importante intensificación en cuanto a los niveles de producción. En ese sentido, ¿cómo ha influido la intensificación de la producción lechera en el manejo reproductivo de los animales? ¿Con la intensificación productiva ha disminuido los casos clínicos de problemas al parto? La verdad que sí. Yo diría que ha disminuido más que nada por la tecnificación. Es decir, hoy es muy difícil. Es decir, yo diría que, por ejemplo, este establecimiento que son unos 1000 partos por año, a lo sumo se hace un par de cesáreas. Y hace 40 años en los establecimientos rurales era mucho más difícil. No se tomaba en cuenta el tamaño de la vaquillona cuando se entoraba. Generalmente se entoraba y no se sabía si el toro iba a transmitir o la capacidad del toro de transmitir genéticamente ternero de tamaño adecuado para poder parir. Hoy, con el advenimiento de la inseminación artificial, con la mayor cantidad de técnicos que trabajan en producción, técnicos agropecuarios, agrónomos, veterinarios, se ha corregido la alimentación, la selección que se hace cuando se va a inseminar, eligiendo toros probados o facilitadores de parto, se puede decir que ha mejorado tremendamente. Es decir, que yo diría, si un técnico, si un veterinario se dedicara o tratara de que todos sus honorarios profesionales fueran referidos a la atención de parto, yo diría que iba a andar muy mal económicamente, porque la verdad que no son tantos los animales que se atienden, más que nada, más que por tamaño, por alguna corrección de alguna posición distóxica, alguna mano o algo de eso, pero donde se presenta la mayor parte de distocias en nuestro país, que más que nada en las vaquillonas por su tamaño, prácticamente hoy eso ha disminuido tremendamente. Una vez decidido participar en el parto, ¿qué tipo de prácticas se debería realizar en ese parto? Bueno, en ese momento es que hay que tomar la decisión, es decir, si atendemos el parto o se realiza una operación cesárea. Hay algunos parámetros, es decir, para determinar hasta qué punto la tracción. Es decir, la tracción se puede hacer en la medida de que el ternero, ya sea en presentación anterior o posterior, nos permita, por la tracción, atravesar el canal del parto. Hay medidas para eso, es decir, no necesariamente el eje mayor del canal del parto es ni el vertical ni el horizontal, generalmente es un eje oblicuo. Entonces muchas veces, a veces con alguna manipulación simplemente de cierta torsión sobre el ternero, se puede hacer la extracción sin mayor dificultad. Yo digo que no se puede realizar tracción si no hay nadie que proteja el periné y la vulva. Es decir, traccionar sin colocar la mano entre el feto y la vagina o la vulva, no se debería traccionar, porque podemos correr el riesgo, por ejemplo, de producir desgarramientos. En algunos casos, por ejemplo, en el cual se puede terminar hacer una epifisiotomía, hacer un corte en ambos lados, en ambos labios vulvares,
Es decir, generalmente hay que hacerlo lateral, no puede ser ni arriba ni abajo, porque arriba tenemos el recto y abajo tenemos el meato urinario, es decir, que si es lateral, se puede hacer, tiene que hacerlo un técnico, que a veces puede tomar la decisión en el momento de hacer el corte y no hacer la cesárea, que es una operación, y de lo contrario, realizar la operación cesárea. La tracción tiene que ser realizada tomando conciencia de que no podemos destrozar, ¿no? Tenemos al ternero ya nacido. ¿Qué cuidados tenemos que tener con él? Bueno, lo más importante es tener la certeza de que el ternero tiene capacidad de mamar, y especialmente se puede presentar especialmente en partos de vaquillón, animales de primera cría, que a veces, si el manejo no ha sido adecuado, tienen mucho edema, en el cual se le hace muy doloroso para ellos cuando el ternero va a mamar, que a veces hay productores que lo dejan a la vaquillona con el ternero pensando de que él mama y lo que hace simplemente es lamer y no sacar ninguna gota de calostro. Tenemos que tener cuidado y la certeza, ordeñar nosotros de que el ternero está mamando, porque le va la vida que en esas primeras 12 horas después del parto él pueda absorber el calostro. Es decir, los cuidados a tener son que el lugar donde pare donde él nació sea un lugar seco, que no sea húmedo, especialmente en invierno, que no haya humedad. Hay que ver que sale de una temperatura de 37 grados y a veces en invierno las temperaturas son de 0 grados. El shock térmico es importante, tener la posibilidad de darle cierto abrigo. La madre se lo da, pero muchas veces quedan en corrales con agua y con barro que se puede por ahí, y se puede dar un shock térmico que puede terminar con la vida del ternero. Por lo tanto, es importante la primera ingesta de calostro, es la primera fuente de energía que recibe para termorregular, y es la primera vacuna que va a recibir en su vida, porque es donde va a recibir los primeros niveles de anticuerpos que transmite su madre. Tener la certeza de que él mame, y bueno, y si el lugar es adecuado, tener la certeza de que el ombligo esté seco. Se utiliza solución antiséptica, puede ser a base de, sobre todo en el caso mío particular, uso a base de yodo, puede ser solución Lugol débil, alguna solución de yodo, alcohol y agua. Tocar el ombligo, no tratar de meter para adentro del abdomen nada, porque puede producir una peritonitis química, simplemente apretarlo con un algodón, el ombligo, a los efectos que se momifique rápidamente y que en 7 u 8 días el ombligo pueda caer. En el caso de que el ternero no mame, ¿qué debemos hacer? Y bueno, tenemos que tratar de ordeñar esa vaquillona nosotros, ver si la podemos ordeñar y administrar con un biberón el calostro. En el supuesto caso de que, vamos a ser más patéticos, que muera la madre, y bueno, generalmente cuando se produce partos, generalmente mucha mala suerte que no haya parido alguna vaca en un día o en 2 días. Lo importante es que el ternero esas primeras 12 horas reciba calostro. No es que el calostro de la madre sirva 12 horas. A él le sirve el calostro en sus primeras 12 horas. Así que el calostro de otra vaca, que no va a ser su madre, pero va a transmitirme inmunidad de los microbios del establecimiento donde se va a desarrollar la vida posterior de ese ternero. Es decir, es importante, se puede tener de repente para un banco calostro, que hay gente que lo tiene, los efectos, en el lateral los efectos llevan a la temperatura adecuada de que el tipo tiene que ingerir calostro y le va la vida en eso. Bien amigos, esperando haberles aportado información para la mejor toma de decisiones en el manejo del ganado lechero durante el preparto, los esperamos en 7 días con los pies en la tierra.